Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues no lo esperaba tanto como Margarita Zavala como su sobrina Gómez del Campo, María Gómez del Campo, ya que pues les dan un tremendo calladón de hocico, increíble pero cierto, ya que pues prácticamente diputadas baratas que salen caras a México, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que fue un intenso debate y pues esto dejó completamente mudas tanto como a Margarita Zavala, esposa de Borolas, y a María Gómez del Campo, la sobrina de Margarita Zavala y del mismísimo Borolas. Así que primero veamos cómo empezaba todo con Margarita Zavala y ahorita comentamos. Diputadas y diputados, vengo aquí a presentar argumentos adicionales a los que han presentado los compañeros y la compañía del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Hoy tenemos en México la mayor ola de violencia, y es porque el gobierno de Morena no quiere enfrentar ni combatir el crimen organizado. Persiguen a los opositores, pero no están dispuestos a enemistarse por nada con el crimen organizado. Antes prefieren exponer al ejército, antes humillan al ejército que tocar al crimen organizado. El promedio con sus datos es de más de 2.500 asesinatos al mes. Y por eso llevamos en más de 131,000 asesinados en los años que ha gobernado Morena. 11 feminicidios diarios, 60 alcaldes asesinados, más de 14 periodistas asesinados. Son sus datos. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. Como no saben qué hacer, han trasladado la responsabilidad al ejército mexicano y el desorden de la falta de estrategia, resumida en abrazos y no balazos, la esconden atrás del ejército. Como no hay nada, lo que se va a prorrogar es la tragedia que en México estamos viviendo por la estrategia fallida del gobierno federal. Y entendemos que este dictamen es la confesión de que fallaron en el tema de seguridad. Y en lugar de dialogar y ver cómo sacamos adelante el mal de nuestro país, prefieren un transitorio constituyente. Es un oxímoron constitucional, es un dictamen lleno de contradicciones. Inician ustedes diciendo que deberá ser conforme a los términos planteados de la Suprema Corte de Justicia. Pues es precisamente lo que no hacen. Incumplen un mandato constitucional porque era hasta marzo del 24 cuando se debió revisar porque supuestamente ustedes iban a poner las bases para una nueva institución de seguridad de civiles que cuidara a civiles. Incumplen la Constitución porque el artículo 21 constitucional tenía la obligación de procurar una institución de seguridad federal civil de la policía, bien capacitada, bien equipada, con controles internos, con carrera policial y coordinada con policías estatales y municipales bien apoyadas. Así, ahí debió ser la discusión. Ahí está la propuesta del grupo parlamentario del PAN que no han querido discutir. Y además está basada en ordenamientos que están todavía en la mesa del presidente de la Corte, que bien obediente no ha querido revisar la inconstitucionalidad de las acciones que hemos presentado. Este dictamen tiene además definiciones totalmente parciales y confusas, y además se basa en falsos debates. No, señores, no se equivoquen, la responsabilidad de la delincuencia federal es del gobierno federal, no de los gobiernos locales a quienes han abandonado. No estamos en contra del ejército, defendemos al ejército que mucho han humillado ustedes. Y aquí hay diputados y diputadas que han sido alcaldes y han visto la valentía de un ejército cuando enfrenta al crimen organizado apoyado por el gobierno federal. No es así con ustedes. Y sí sabemos del principio de subsidiariedad, que por cierto este dictamen no reconoce. Este dictamen es la confesión que el gobierno de Morena ha fracasado en uno de los temas más importantes de cualquier estado, la seguridad. Estamos en esta discusión
por la ineficacia del gobierno de Morena, porque no solo no enfrentaron al crimen organizado, sino que fueron incapaces de conformar una institución civil a la que se comprometieron formar y establecer las bases. Pero ni siquiera pudieron establecer las bases. Y ahora resulta que sí quieren apoyar a las policías estatales y municipales. Y en un transitorio, pero no, en un transitorio del transitorio. Hicieron un transitorio constituyente del transitorio constituyente para crear un fondo que nadie sabe bien a bien de qué se trata. Un fondo para apoyar permanentemente entidades y municipios, cuando nunca lo han hecho y llevan 4 años de abandonar a las policías estatales y municipales. Ya no les creemos. ¿Por qué no nos esperamos a que el presupuesto de la Federación se apruebe para ver de cuánto es el monto? Dicen que el 25% se asignará solo a 25 entidades federativas, con los mejores resultados que en materia de seguridad pública. Pues ¿saben qué están haciendo? Dando una discrecionalidad absoluta en el reparto y en la distribución del fondo. Ya veremos el tiempo, ya lo veremos con el tiempo lo que estará pasando. Votaremos en contra porque defendemos al pueblo de México. No quisiera ir a los lugares comunes. Antes de subir esta tribuna, hablaba con algunos alumnos de la UNAM que trabajan con nosotros haciendo servicio social, de qué es lo que realmente le interesa a la gente de esta minuta. Los lugares comunes de si este es un falso debate o no, de si es un sistema dictatorial o no, pero sí hablar y decirle a la gente realmente qué es lo que tiene esta minuta. Primero, a mí me gustaría saber cómo se vive la seguridad de este país o la inseguridad de este país, teniendo un detalle de seguridad de un expresidente de la República y viniendo acá a hablar de cómo se utiliza el ejército. A mí me parece que es de una caradurez tremenda el venir a crear acá una psicosis social cuando desde hace algunos años el detalle de seguridad te sigue por todas las calles, incluida cuando estudiaste en el extranjero. Pero sí es importante decir que en lo que se ha centrado la oposición es en desinformar y en mentir. ¿Qué es lo que sí tiene esta minuta? Se enuncian los criterios de la Suprema Corte de Justicia para nombrar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Se dice que es extraordinaria, que es regulada, que es fiscalizada y que es subordinada. Se dice que las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en doctrina policial. No sustituye a las autoridades civiles. La minuta es de una claridad extraordinaria en el tema. Hablan de la presentación de un informe semestral de resultados en materia de seguridad, cosa que acá vienen y lo tiran a la basura y lo suplen con un debate de lugares comunes tremendo. Pero sobre todo, y esto tomaré los argumentos respetuosamente de la oposición, se ha dicho en esta discusión que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho su trabajo en los últimos 4 años. Pero lo que es cierto es que no se ha hecho en las policías municipales y estatales el trabajo en los últimos 4 años. Porque acá vienen a decir que no se ha cumplido con la palabra de la... A ver, se creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en demasía en los estados. Supera los números de la policía estatal y municipal. Pero lo que ustedes no han hecho en los estados y en los municipios es fortalecer sus policías municipales y estatales y vienen acá a decir que es una falla del gobierno federal. Perdón, pero no. El Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano tienen que asumir su responsabilidad y decir: hemos fallado en el fortalecimiento de las policías municipales. Las policías municipales son el eslabón más débil que hay en la cadena de seguridad. Reconozcan su error,
Reconozcan su error y hagan un compromiso de manera positiva en decir: esta minuta reconoce que necesitamos fortalecer a las policías municipales y vamos a participar de ello. No busquen culpables. Aquí los que vienen a buscar culpables son ustedes. La institución de un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública está en la minuta. No vengan a asustarnos con el petate del muerto, y perdón que lo diga porque alguna diputada lo dijo en esta tribuna, con el falso castrochavismo, y ahora dicen que es que nos dictan políticas y vienen a asustar acá con el socialismo. Por Dios santo, el progresismo latinoamericano se ha impuesto al discurso falso de aquellos que ven la seguridad y la inseguridad por la televisión. Yo simplemente diría: seamos congruentes, lo he pedido y hago un llamado a la oposición. Esta minuta pone a disposición de nosotros como legisladores la creación de una comisión bicameral. Se dice que no se ha cumplido con la forma de poder fiscalizar a la Guardia Nacional y lo dicen como si fuera una falta de la Cuarta Transformación. Yo les diría, diputados, diputadas, senadores y senadoras que nos escuchan, hagan funcionar la comisión bicameral, porque también es parte de la responsabilidad de ustedes si estos supuestos sistemas de control no se cumplen. Yo lo que les diría es: la responsabilidad es conjunta. No vengan acá a desgarrarse las vestiduras, a mentirle a la gente y sobre todo a crear una falsa psicosis social, hablando de lugares comunes. Le pido a la oradora que... Voy a concluir, presidente. Hablando de lugares comunes, asuman su responsabilidad, participen en la rendición de cuentas de la Guardia Nacional, participen en la rendición de cuentas de la Fuerza Armada Permanente en las calles y sean responsables, aprueben este dictamen porque la Cuarta Transformación lo ha hecho. Tenemos una política social que ustedes critican y que no les gusta, pero también una política de seguridad que es el combo perfecto para el desarrollo de un país. Muchísimas gracias. Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo a presentar aquí a esta tribuna argumentos adicionales a los que señaló mi compañero el diputado Humberto Aguilar, que fundan los motivos por los cuales en el PAN vamos en contra del dictamen que militariza al país. Porque hoy se pretende aprobar una prórroga a la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique, sin que tengamos un diagnóstico claro acerca de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado en materia de seguridad, sin que se haya presentado una estrategia integral encaminada a fortalecer a las policías locales para que protejan a las y los ciudadanos y combatan al delincuente. Es claro que la estrategia de seguridad no va a cambiar, por lo que seguirá siendo una estrategia fallida. El hecho de contar con un plazo de 4 años más, una comisión bicameral, informes semestrales, aprobación de dictámenes en los plenos de las cámaras y recomendaciones no cambiará en absolutamente nada la tragedia por la que estamos atravesando en materia de inseguridad y de violencia. Más de 130,000 homicidios, más de 110,000 desaparecidos, y no olvidemos a las 11 mujeres que son asesinadas todos los días. Pero ustedes le siguen echando la culpa al pasado, porque ustedes siempre tienen otros datos. Otra razón para votar en contra de esta reforma constitucional es que legítimamente queremos evitar que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se sigan exponiendo a una altísima vulnerabilidad jurídica que en el futuro pueda potenciarse conforme al orden interno y al internacional también. ¿Está limpia? ¿Está limpio?
El caso de los lamentables acontecimientos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe hacernos ver la complejidad, el enorme riesgo y las potenciales responsabilidades que tiene la participación de las Fuerzas Armadas en toda su cadena de mando. ¿Me permite la oradora? Yo pediría a la honorable Asamblea, como ya lo he hecho en ocasiones pasadas, que guardemos silencio para poder escuchar a quienes están haciendo uso de la tribuna. Les recuerdo que todos y todas tendrán la oportunidad de representar a sus grupos parlamentarios en sus ideas, en sus puntos de vista y en lo que deseen ustedes expresar en torno al dictamen que hoy se está discutiendo. Les pido que guardemos silencio. Continúe la oradora, por favor. Muchas gracias, presidente. El debate no es en sí la prórroga que reitera la cláusula guillotina que establece una fecha límite para que las Fuerzas Armadas, de manera absoluta y definitiva, dejen de prestar apoyo a la Guardia Nacional, como si el hecho de establecer una fecha límite va a solucionar el problema en el que estamos metidos y que ustedes no han sabido solucionar. Hay que decirlo con toda claridad. Con esta militarización del país, el gobierno pretende pervertir la misión constitucional de nuestras Fuerzas Armadas. Esto mismo ocurrió en Venezuela. Esto mismo ocurrió en Nicaragua. Esto mismo ha ocurrido desde hace más de 6 décadas en Cuba, que por cierto, parece que son los que les dictan el guión, incluyendo a Rusia. Vergüenza les debería de dar. Y que nadie se equivoque. En Acción Nacional valoramos, respetamos y reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso mismo, no queremos que les impongan tareas que van en contra de su naturaleza. No queremos que se politice, que se partidice una labor que es patrimonio común de todos los mexicanos. Hoy asistimos al fracaso de la política. Nunca hubo por parte del gobierno ni de su partido la más mínima intención por dialogar con la sociedad, por acordar con los demás partidos, por buscar el encuentro de certezas comunes. Podrán vencer, pero no van a convencer. Y la suya será una victoria pírrica que en realidad esconde una gran derrota moral. Ustedes sí están moralmente derrotados desde el momento en que hacen lo que antes tanto criticaban. Ustedes sí están moralmente derrotados desde el momento en que traicionan lo que no hace mucho pensaban y decían respecto a la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Ustedes sí están moralmente derrotados desde el momento en que solapan la corrupción que antes supuestamente condenaban. Pero no por ello dejaremos de luchar, de hacer política de la buena, porque somos más los que queremos un país donde la población viva en paz. Somos más los que anhelamos un gobierno que combata con inteligencia y sin complicidades al crimen organizado. Somos más los que queremos fortalecer a nuestro Estado de Derecho para que la autoridad esté sujeta a la Constitución. Somos más los que queremos policías profesionales, con formación integral y humana, con sueldos competitivos y prestaciones justas. Somos más los que queremos unas Fuerzas Armadas que defiendan la integridad, la independencia y soberanía de la nación, que auxilien a la población civil en casos de necesidades públicas, pero que no estén de capricho de políticos y gobernantes. Somos más los que ya estamos hartos de sus mentiras, de sus promesas incumplidas, de sus abrazos convertidos en balazos, de sus actos grotescos de corrupción y deshonestidad. Somos más los que queremos que en México haya paz, democracia y libertad. Que les quede claro, los diputados de Acción Nacional sí dejaremos la vida en este propósito. Y quiero aprovechar este espacio para hacerles una recomendación a las y los diputados de Morena. Les urge leer este libro de doña Elena Chávez, El Rey del Cash. Aquí van a entender mucha de su corrupción en este gobierno. Van a entender que verdaderamente este se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia. Y también les recuerdo que un testimonio
también es una prueba de hecho que se convierte en oro molido para las fiscalías de este país. Es cuanto, presidente. Para la fracción parlamentaria de Morena, el debate de hoy no es coyuntural ni es electoral. Se trata de un tema álgido en la vida pública nacional y que, lamentablemente, entre más se prolongue, decenas de vidas humanas están en riesgo mortal, así como sus bienes patrimoniales y, claro está, la seguridad, tranquilidad y paz ante una violencia y una delincuencia organizada sin precedentes. Se trata, el meollo de este debate, de brindar tiempo y confianza a las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad pública hasta 2028 y lograr, eso sí, la consolidación de la Guardia Nacional al desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial. Por eso, los legisladores de Morena saludamos los trabajos realizados por el Senado de la República. Se aportaron mejoras significativas de forma y fondo para despejar cualquier duda o ambigüedad, precisando cómo deben las Fuerzas Armadas colaborar en los esfuerzos civiles de lograr vivir en paz y armonía en el suelo mexicano, con pleno respeto a los derechos humanos y en un marco constitucional. Conviene resaltar que el dictamen que hoy discutimos rescata la mejor esencia del Parlamento. Es resultado del diálogo y acuerdo de las fracciones legislativas en el Congreso de la Unión. Existe apertura para modificar propuestas de unos y de otros, lo que enriquece los textos, acorde con los nuevos tiempos de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, de separación de poderes. Y claro, se respeta la decisión de la mayoría, emitida a través del voto libre. Honremos y sigamos construyendo la democracia mexicana. El objetivo de la Cuarta Transformación es erradicar la violencia en México y desmantelar las manifestaciones delictivas del crimen organizado en base a combatir sus orígenes, que son la pobreza, la marginación, la desigualdad social, la injusticia y la impunidad y la corrupción, la pérdida del Estado de Derecho con complicidades, incompetencias y estrategias fallidas de sexenios pasados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, orgullosamente paisano tabasqueño, está actuando como verdadero jefe de Estado. Les duela y no lo quieren aceptar. No esquiva ni elude su compromiso constitucional con la seguridad pública. Lo enfrenta con temple, con fuste democrático y apegado al derecho. Sabe que la historia se escribe estando al lado y en defensa del pueblo de México. Nunca, nunca en su contra. La tarea es mayúscula. Hay que remontar décadas de abandono y de falta de liderazgo y buen gobierno. Se pervirtió la función policíaca y se contaminó delictivamente la administración y procuración de justicia a todos los niveles. Y que quede claro, no es militarizar el país. Se trata de entender la problemática de inseguridad que existe en el territorio nacional y utilizar todos los instrumentos y elementos del Estado mexicano contra una delincuencia organizada que tiene armamento, dinero, logística, tecnología, capacitación paramilitar y muchos etcéteras. Se trata de aprovechar la disciplina, la lealtad, el equipamiento, el adiestramiento, el patriotismo, los valores de las Fuerzas Armadas, que son ampliamente reconocidos por todos los ciudadanos, sin importar ideologías o tendencias políticas. Morena, su fracción parlamentaria, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, rinde un homenaje a las Fuerzas Armadas, a los marinos, a los militares, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional,
que le está brindando seguridad y protección a los mexicanos y cumple con defender la soberanía nacional. Desde luego, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional quedan bajo el mando civil del Presidente de la República, como lo mandata el artículo 21 constitucional, y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana seguirá siendo responsable de la estrategia y del Programa Nacional de Seguridad Pública. Actuar en contrario, dejando solos a policías municipales y estatales, sería negligencia criminal, la peor irresponsabilidad que pudiéramos cometer como políticos y como servidores públicos. Atentaría en contra de la integridad de millones de mexicanos. Al contrario, el compromiso es robustecer esos cuerpos policíacos con fondos federales y locales, con capacitación, con un adiestramiento que permita enfrentar retos y desafíos de nuevas generaciones. Por eso, yo solicito a esta soberanía que otorguemos tiempo y confianza a nuestros soldados, a nuestros marinos, a los guardias nacionales, a como lo expresa en la calle, allá en la comunidad, allá en el ejido, allá en la colonia, la gran mayoría del pueblo de México. Respetemos la dirección que la gente quiere dar a su futuro y no vayamos en San Lázaro a contracorriente de la historia colectiva. El pueblo juzga a las Fuerzas Armadas y las juzga bien. Entonces, nosotros, ¿por qué tratar de hacer lo contrario? La oposición no debe basarse en la mezquindad legislativa. No puede tratar así a sus Fuerzas Armadas. Abrazos, no balazos. Es un genuino compromiso con la seguridad pública y la paz social. Con calidad moral, Andrés Manuel López Obrador brinda una lección de vida para alejar a la sociedad de la lógica de la violencia, del odio, del rencor. Eso que ustedes tanto quieren para nuestro México es lo que Morena, lo que Andrés Manuel López Obrador está combatiendo. En Morena, al asumir la responsabilidad histórica y deber patriótico, convocamos a lo que queda de la oposición para que anteponga el interés supremo de la nación sobre siglas partidistas y sobre prestigios personales. El desafío de la seguridad pública requiere la unidad nacional. Y Morena coincide y abona para la conducta colectiva que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena es un crisol de luchadores sociales que han sufrido en carne propia la violencia y la persecución política, y todo por pensar diferente, por vestir distinto, por hablar una lengua indígena, por ese desprecio clasista y discriminatorio que siempre ha tenido la derecha, esa derecha que ustedes representan y que ustedes quieren preservar a través de la historia. Por eso, entiendan lo que el pueblo de México quiere. Hacen mal en querer actuar como una oposición carroñera al intentar convertir las urnas de las víctimas de la violencia en urnas electorales. Eso es indigno, eso es inhumano, eso es verdaderamente criminal. Les hago dos preguntas. Aquí hay aspirantes a la presidencia de la República. ¿Qué harían dentro de 2 años si las Fuerzas Armadas no estuvieran? Y la otra, pues ya que pueden hacerlo, ¿por qué no solicitan a sus gobernadores y presidentes municipales que se retiren las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de sus estados y municipios? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienen en Guanajuato, por ejemplo, el mayor índice delictivo de todo el país, y allá casualmente tienen una fuerza estatal de 3.554 elementos, pero tienen una fuerza federal
de 6.260 elementos. Ese es el buen gobierno del Partido Acción Nacional en materia de seguridad pública. Y Movimiento Ciudadano, ¿qué viene a hablar Movimiento Ciudadano aquí de lo que piensan y de lo que creen? Verdaderamente es una hipocresía permanente. ¿Por qué no le preguntan al gobernador Enrique Alfaro qué fue lo que declaró a partir de este incidente tan penoso y tan lamentable? Pero ¿saben lo que declaró? La rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial. Lo que tenemos que decir es justo. Lo que vimos ayer es la capacidad de reacción que se tuvo de manera inmediata. Y queremos reconocer al ejército mexicano por esta reacción. Por eso, ¿de verdad se creen lo que dicen? Estos diputados baratos le salen muy caro al país, verdaderamente. Y no se diga que Jalisco no tiene Guardia Nacional. Tiene 6.384 elementos contra 5.470 de la Fuerza Estatal. Así que, de verdad, ¿qué está pasando? ¿No hay sentido común? ¿No pueden entender que un puñado, que eso significan ustedes, están en contra de millones de mexicanos que están apoyando a la Guardia Nacional, que están apoyando a las Fuerzas Armadas, que quieren paz, que quieren justicia? Y termino diciéndoles, sí, por supuesto, queremos seguridad ciudadana, queremos democracia, queremos paz. Y Morena está construyendo esos tres elementos porque ustedes los dejaron despedazados. Y ustedes, lo que sí también deben de poner en sus pancartas es sí al cinismo, sí a la hipocresía, sí a la traición a la patria, porque eso es lo que significan. Esa es la derecha rancia, echada a perder, que tiene este país y que no tiene futuro, aunque haya tenido un pasado en la historia Permítame, nacional. diputado, perdón, le quedan aún 16 segundos, pero no quiero dejar de pedir respeto a las legisladoras y legisladores, que podamos escuchar de manera educada a la persona que está ahorita en tribuna. Se ha hecho para todos los grupos parlamentarios y por lo tanto también lo pido para el diputado Oscar Cantón. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Y termino recomendándoles un librito, sobre todo, como dice Noroña, a los paniagud. Oigan, fíjense nada más, presidenta. Sí. Permítame, diputado, le pido que le vamos a reponer el tiempo y que permita que esté en silencio esta sala de sesiones para que usted pueda continuar. Por favor, poner el tiempo a 6 segundos y le pido de nueva cuenta a todos los diputados y diputadas que podamos escuchar de manera adecuada. Ya sé que no leen, adelante. Ya sé que no saben leer, pero por si alguien se los platica, lean el libro Felipe el Oscuro de Olga Warnat. Eso les va a hacer el día, la tarde y la noche. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, tremendo calladón de hocico, tanto como Margarita como a su sobrina, increíble, pero cierto, pero pues ahí está, prácticamente les dice diputados baratas que le salen caros al país, llenas de cinismo, de hipocresía y de traición a la patria. Prácticamente con esto contundentemente los hace pedazos y los hace pomadas y desarma por completo a la oposición, donde pues no lo esperaban esta clase de diputadas. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, ya que pues básicamente les dice sus verdades en pocas palabras. Así que pues bueno, amigos, ahora vamos a ver qué opina la gente al respecto. Ustedes qué opinan de estas diputadas, tanto como Margarita como la Mariana Gómez del Campo, donde pues no sé qué hacen ahí, pero pues ahí las pusieron, las colaron y se pusieron prácticamente a cobrar donde no merecen estar ahí. Merecía estar otro tipo de diputadas que verdaderamente valgan la pena. Si antes mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. A la hora de compartir están las 3 color dorado y estos 3 puntos color morado. Le das en colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes apoyar el canal que no afecte tu economía. Te agradecería muchísimo. Isabel OEG, saludos. Marco Ovil, vamos AMLO.
Daniel Briceño, esa vieja murosa que la guardería ABC. Mireya Gutiérrez, saludos. Guillermo González, saludos. Marta Jaime Vázquez, no tiene que gritar. Señora, molesta tu voz. Yo diría que fueras a tu casa. Presidente, pídele que no, que baje la voz, que los mexicanos estamos hasta la madre de tanto grito. Irma Luna, saludos. Rosario Tinajero, esa está pero tonta, se olvida que Calderón y el comandante Borolux le sacó a los militares a la calle en contra de la Constitución y los sacó a asesinadas civiles, eso no lo menciona la pana, eso sí sea. Marta Jaimes, pronuncia bien las palabras, ya no grites tanto. Jaime Ramírez, saludos. Calendario González, saludos. Dios mío, qué capricho de la naturaleza de Mariana. Tina López, pinche vieja, no está de acuerdo con lo que hizo cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo. María Juana, ¿por qué tanto grito? No dialogan, buscan pleito. Candelario González, ya cállense fascistas. Emanuel Cabero, bla bla bla, mentirosa, arrabalera, panista de mierda. Arturo Manzanilla, sí se les deja de llevar por un libro que no tienen pruebas. Michael Vázquez y Michael Valdés, que te quede claro que sí, rata panista, y a tu marido Calderón no volverán. Irma Guadalupe, excelente exposición de la diputada María Gómez del Campo. Despierten, Amlovers. Calendario González, Irma González Ramírez Guzmán, eres el colmo. Dolores Ruiz González, ustedes panistas pusieron el mal ejemplo, los demás no te quedas sobrina del más asesino, corrupto, borrachales, o sea, Felipe Calderón Hinojosa. Stonge, ahora sí, ese racismo está en Perú, ayúdenos. Michael Valdés, solo pregunto, ¿tendrán el valor de pedir el voto en las calles? No creo. Adita García, muy bien dicho. Diputado Oscar. Mario Alberto Espinosa Rateros, de la Nación. Rosy Caspetaja, saludos pues a toda la audiencia. Gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía o con suscribiéndose, prácticamente colaboración con la página, sería completamente fantástico. Le das en colaboración y por solo 99 pesos mensuales me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo, compartirlo para que más personas nos vean. Y Luis Gustavo Fernández Rey, partidos corruptos del PRI, vendepatrias, ratas, demagogos. Gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.